Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión vamos a analizar Repsol. Lo vamos a ver en distintas escalas temporales como son el mensual, semanal y diario. Todos los gráficos están ajustados a dividendos. Comenzamos por el gráfico mensual, donde podemos observar cómo en este siglo XXI realmente el precio se está moviendo dentro de un canal horizontal, como podéis apreciar, ¿no? En ese canal horizontal que tendríamos como zona de soporte, si me permitís un poco redondear, los 7 euros como zona de soporte, podéis apreciarlo. Mirar aquí, qué bien está actuando. Es una zona muy importante, esa zona de los 7 euros. Fijaros qué bien. Y luego tendríamos una zona de resistencia que sería los 15 euros, como podéis apreciar aquí perfectamente. Muy tanteado en numerosísimas ocasiones. Bien, como nos podemos dar cuenta, esto no es un valor para aquellos que seáis inversores de valor, es decir, inversores de muy largo plazo. Aquí realmente todo lo que se gana se termina perdiendo y de una velocidad bastante rápida. Si os dais cuenta, el movimiento de soporte a resistencia suele ser bastante lento y como suele ser habitual, cuando llega el mercado bajista, pues los golpes son muy rapidísimos, muy contundentes y en muy poquito tiempo, pues todo el trabajo de muchos años subiendo el precio, pues en pocos meses se lo lleva directamente de resistencia a soporte. Fijaros nuevamente este tramo alcista y como nuevamente en 5 meses cae de los 15 a los 7 euros. Es una velocidad impresionante. Un trabajo de más de 2 años pues se lo lleva directamente en 5 meses, como lo estamos viendo en este fuertísimo golpe que tuvo bajista. Aquí se vuelve a producir exactamente lo mismo. Vemos un movimiento también bastante contundente, una velocidad bastante repentina. Con lo cual, para el muy largo plazo, para aquellos que seáis inversores de valor, de muy largo plazo, seguidores de un poco de la doctrina de Warren Buffett, desde el punto de vista que vemos este gráfico, no es un valor que realmente interese. No obstante, vamos a ver el tramo final, que es lo que nos interesa. A partir de 2016 vemos otro nuevo movimiento desde zona de soporte a resistencia, nuevamente con bastantes dificultades, y finalmente se produce esa ruptura que finalmente vemos como se ha frenado los 17 euros y aquí vemos la gran caída que tuvo el mes pasado, el mes de octubre. Como podéis observar, ha sido una caída fuertísima. Llegó, como vimos, un movimiento buscando nuevamente los 15 euros. Esto sería después de una ruptura, se produce con muchísima frecuencia lo que es un throwback. Un throwback, pues si sabéis lo que es un pullback es cuando se rompe un soporte. Imaginar este soporte de los 7 euros, se produce una ruptura bajista, vuelve a tantear esa zona, antigua zona de soporte, que ahora sería resistencia, esos 7 euros, y volvería a caer. Se considera que es una segunda oportunidad para entrar corto cuando hablamos de un pullback, es decir, cuando se rompe un soporte, y en este caso estaríamos hablando de un throwback. Es una segunda oportunidad para ponerse largo en Repsol, según nos dice la teoría. Como podemos apreciar, entonces tenemos que en el muy largo plazo, para aquellos, como digo, inversores de más de 3, 5, 10 años, Repsol no sería una buena idea para tener en cartera. Sin embargo, para aquellos que estén lo que sería simplemente el largo plazo, pues estamos viendo que la evolución está siendo bastante interesante y cualquier inversor que comprara a principios de 2016, pues la verdad que aquí le ha tocado la lotería, como podemos observar, ¿no? Y con ese throwback a la antigua zona de los 15 euros. Bien, tenemos entonces una tendencia primaria ahora mismo, que es la que nos interesa, que es alcista, estupendo. No obstante, en esta no es la que nosotros vamos a operar, pasando en análisis técnico. Aquí podemos observar en este gráfico semanal cómo lo que veíamos en gráfico mensual, fijaros este movimiento tan precioso, la verdad que es una maravilla, lo tenemos aquí. Es un canal alcista. Fijaros qué canal alcista más bonito, tanteado en numerosísimas ocasiones, zona de soporte. Fijaros aquí desde mínimo recientemente, ya estamos viendo que este es un gráfico semanal y hoy es 12 de octubre, a cerrar en esos 15.80 como estamos viendo ahora mismo, ¿no? Pero fijaros cómo ha sido tanteado también numerosísimas ocasiones en la parte alta de la resistencia, con lo cual estamos dentro de un canal alcista. No obstante, podríamos también comentar que desde mayo prácticamente podríamos tener un movimiento lateral, es decir, se habría producido un frenazo en la evolución dentro del canal alcista que debería teóricamente llevarle a la parte alta del canal alcista, es decir, estaríamos hablando en teoría sobre los 18.60, 18.80, ese debería ser el objetivo que debería de buscar ahora mismo, de donde estamos, debería de buscar esa zona. Pero estamos viendo cómo, a su vez, podríamos hablar, como mencionaba, desde mayo, pues un movimiento lateral que estaría comprendido entre los 14.78 como nivel de soporte muy importante este nivel de soporte,
y una resistencia que podríamos hablar de los 17.35, 17.50. Es muy importante realmente, como mencionaba, estos 14.78. ¿Por qué me interesa estos 14.78? Porque si el precio cae por debajo de 14.78, no solamente ya podríamos hablar de una ruptura del movimiento lateral, sino lo más importante todavía, ruptura del canal alcista. Los canales alcistas, lo más habitual es que se produzca la ruptura bajista, no la ruptura alcista. Cuando se produce una ruptura alcista es simplemente porque hay digamos, una mayor aceleración del movimiento alcista. Simplemente eso. Pero realmente los canales alcistas deben de romper hacia, digamos, una ruptura bajista, con lo cual ahí sería bastante interesante. Por tanto, yo, en el caso de perder en cierre semanal la cota de los 14.78, ahí tendría mi señal para cerrar posición larga y abrir posición corta. Podríamos buscar diferentes objetivos, pero si me permitís un poco, el calcular el objetivo del canal alcista, pues hay que encontrar el punto justo donde se produce la ruptura. Pero sí podríamos tener aquí quizás una señal un poquito más interesante, aunque bueno, podríamos calcular un poco lo del canal, pero como digo, es que necesitamos el punto exacto, mientras que en el resto de patrones chartistas, pues nos da igual, podemos calcularlo el objetivo desde cualquier punto. En un movimiento como este que tendríamos aquí lateral, pues yo perfectamente puedo calcular desde aquí y bien, tendría un objetivo, bueno, céntimo arriba, céntimo abajo tampoco, vale, objetivo 12.25, ese sería el objetivo que tendríamos en Resol siempre y cuando tuviéramos un cierre semanal por debajo de los 14.78. Esto nos daría señal, una señal muy potente, ruptura del movimiento lateral que está inmerso y ruptura del canal alcista. Señales importantes de cara a cerrar nuestras posiciones largas. A cerrar, de momento hay que mantenerla. Si estamos dentro hay que mantener la posición larga. Pero si perdemos 14.78, lo mejor es cerrar y aquellos que puedan o les guste posicionarse corto, pues obviamente abrir posición corta intentando, como digo, ese objetivo teórico en los 12.25 por ruptura de lo que sería el movimiento lateral. Podríamos incluso, si me permitís ya, y lo veis, para calcular el objetivo teórico de un canal es simplemente medir desde lo que es resistencia a soporte del canal y simplemente lo proyectaríamos desde el punto en que se produce ruptura. Vamos a imaginar más o menos, porque tampoco, como he dicho, hace falta el sitio exacto, si me permitís, pero claro, hace falta la vela que rompa. Como no lo tenemos ahora mismo, pues más o menos para tener una visión. Como vemos un poquito por debajo de 12.25, no se ve bien, ahí voy a marcar una línea horizontal, vale, 12.02, bien, 12 euros para redondear, ¿no? Los 12 euros sería el objetivo teórico en este momento si viéramos una ruptura que se produjera en este momento sobre los 12 euros. Cuanto más tarde en producir esa ruptura se empieza a subir hacia arriba, pues obviamente el objetivo en vez de ser los 12 iría aumentando hacia arriba, con lo cual esto, como digo, hay que cogerlo entre comillas. Los 12.25 sí, porque eso es movimiento lateral y por tanto ese objetivo lo tenemos claro. Es los 12.25, con lo cual estaría bastante bien. Como digo, en teoría, si tuviéramos también ruptura, imaginar esta misma semana, con esta vela que tenemos aquí se produjera la ruptura, pues tendríamos objetivo teórico en los 12.02. Pero de momento es un mantener. De momento hay que mantener posición larga. Simplemente cerraríamos nuestra posición si perdemos esa zona de los 14.78. Vamos a verlo en gráfico diario. Mira, en gráfico diario lo que ha ocurrido es que se ha formado aquí un techo, como podéis apreciar, ¿no? Es un techo lateral y estamos viendo cómo ese movimiento lateral tuvo su ruptura durante el mes de octubre. Vemos cómo se forma aquí un martillo, justamente ya se habría alcanzado inclusive el objetivo, o si queréis lo medimos, mira, es como habíamos hecho anteriormente, el lateral se mide también pues de resistencia a soporte y proyectamos. Los movimientos laterales da igual, no necesitamos el punto exacto, ¿no? Por ejemplo, sería aquí los 14.89. Obviamente se habría alcanzado el objetivo teórico sin ningún tipo de problema, donde aquí vemos cómo el nivel 61.8% coincidiendo con un nivel de soporte 14.78, que como veis, fijaros, es una zona muy importante soporte, se forma una pauta de martillo, nivel de Fibonacci 61.8%, que lo respeta cerrando por encima, y a continuación vemos un hueco de apertura alcista, con lo cual ahí tendríamos una señal potentísima para abrir posición larga. Y lo que hemos visto en el corto plazo, como vemos en este gráfico diario, es un pullback a la antigua soporte
del movimiento lateral y que actualmente es una resistencia. Fijaros, está la vela de hoy, finalmente ha cerrado con una pérdida que, como vemos, sería de un 0,32%. Eso sí, ha anulado el hueco de apertura alcista, muy importante. Aquí hay que estar muy pendiente porque podríamos tener, quizás para mí, si estamos ante un pullback, que es lo que mencionaba anteriormente, se ha roto un soporte, cuando se da la vuelta y es considerado una segunda oportunidad para abrir posición corta. Realmente pensar que aquí ahora mismo, porque ha cerrado el hueco, que es una noticia muy negativa para los alcistas, sí que es muy negativa en el corto plazo, sería demasiado, yo creo que apresurado decir que estamos ante un pullback. Es posible, normalmente ocurre entre el 50 y 55% de las ocasiones, con que fijaros, es como tirar una moneda al aire y tener las mismas posibilidades de encontraros con un pullback. Son muy frecuentes, lo mismo que los throwback. Para mí la señal importante viene con esta vela. Esta vela es una vela dominante. Si os fijáis, realmente todos los cierres, inclusive la vela de hoy, ha cerrado dentro del rango de esta vela dominante. Una vela dominante que para mí va a ser muy importante, porque la pérdida de su mínimo, en este caso estaríamos hablando de los 15.32, señores, ya está más que confirmado que esto era un simple pullback y después de un pullback que viene descenso. Y obviamente volveríamos a ver esos mínimos que teníamos aquí en el mes de octubre. Con lo cual, obviamente, muchísimo cuidado porque como veíamos anteriormente, ya en gráfico semanal, perder el nivel que tenemos aquí sería ruptura de lateral y por tanto situación muy complicada la que se le puede presentar. No obstante, si el precio es capaz de continuar subiendo, a partir de 17 euros ya prácticamente se podría decir que lo peor ha pasado y ya lo único que sería pues un ataque a la zona de 17,5 y obviamente pues intentar marcar un nuevo máximo histórico y está en subida libre. Por tanto, mi recomendación es que hay que mantener posición larga si estáis dentro, pero en el caso que perdamos los 14,78 hay que cerrar posición porque inmediatamente ya tenemos un objetivo que están sobre 12,25 por ruptura de movimiento lateral y que si en esta semana tuviéramos también una ruptura del canal alcista, pues nos podría marcar un objetivo de los 12 euros. Con lo cual ese es el panorama que tenemos ahora mismo. Así que esto ha sido todo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en otro vídeo. Chao.